El 25% del empleo industrial y el 14% del tejido productivo se ha destruido desde que estalló la crisis. Si los que tienen las riendas de la economía hubieran hecho caso a las alternativas de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, la situación habría sido muy distinta. La ausencia de una política industrial definida y la falta de rumbo de unos gobiernos obsesionados con los recortes y el déficit público han noqueado al sector, que debería situarnos en el camino de la recuperación económica. Para hacer frente a las dificultades, defender el empleo y convertir a la industria en el pilar de la economía, nació en febrero de 2009 la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Que sabemos qué queremos hacer y que tenemos fuerza y capacidad para hacerlo. Cuando la economía española echó el freno y comenzaron los recortes, Industria de Comisiones Obreras asumió su responsabilidad como sindicato y se propuso buscar una salida favorable a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. A los abusos de la patronal se sumó en abril de aquel año el bloqueo de la negociación colectiva. Corría el mes de junio cuando la Federación de Industria de Comisiones Obreras denunció que 500.000 de metalúrgicos y metalúrgicas se irían de vacaciones sin tener su convenio en vigor. Estamos hablando de que lo que estamos solicitando es un 2% de subida salarial, que esto en la media del convenio regional del metal, un oficial de tercera, vienen a ser nada más que 20 euros al mes. No es solo un problema de convenio, es un problema de justicia. Durante 15 años, los empresarios han ido acumulando márgenes de beneficios con subidas salariales que no se correspondían con los beneficios que iban generando. Y ahora que estamos en vacas flacas, pretenden que seamos los trabajadores los únicos que paguemos la situación de crisis. De los 25 convenios que debían negociarse en 2009 en el sector minero metalúrgico, en septiembre solo se había llegado a un acuerdo en 5. Industria de Comisiones Obreras respondió a la patronal con sus mismas armas. Diseñó una estrategia coordinada en todo el sector y convocó huelga el 28 de octubre. No podía permitir que sus trabajadores y trabajadoras estuvieran más tiempo sin convenio, sin negociación y sin acuerdo. El día 28 no será el último día. Seguiremos movilizándonos hasta que consigamos un acuerdo en la negociación colectiva. La huelga de octubre fue rotunda. Mostró la fuerza y capacidad de lucha de Industria de Comisiones Obreras y marcó un antes y un después en la negociación colectiva de 2009. El 12 de diciembre, UGT y Comisiones Obreras convocamos a los trabajadores de toda España a una movilización general en Madrid. El aviso que en diciembre la patronal y el gobierno recibieron de los españoles fue contundente. Lucharían con uñas y dientes para evitar salir de la crisis con menos empleo y menos derechos. Sabían que no iba a ser fácil, pero las batallas solo se ganan luchando. Ese es el camino. El gobierno arrancó el año con su primer plato fuerte. Sugirió retrasarle la legal de jubilación a los 67 años. Comisiones Obreras sabía que era un error. Se trataba de una medida innecesaria y desproporcionada, que habría que negociar para reducir su impacto. Llegó el mes de mayo y aumentó la presión de la banca y de los organismos internacionales. El día 12, el gobierno cedió ante los mercados y presentó un duro plan de ajuste que golpeó a pensionistas, empleados públicos, dependientes y parados. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Comisiones Obreras lo consideró un desatino y advirtió que si el gobierno zanjaba por decreto una reforma laboral que recortase derechos, convocaría huelga general. Zapatero ignoró esta advertencia y en la madrugada del 10 de junio se rompieron las negociaciones. Como era de esperar, las exigencias de la patronal desencadenaron el fracaso del diálogo social.
Ese mismo día se reunió el Consejo de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Su secretario general lo tenía claro. Y que nadie tenga ninguna duda de que vamos a estar a la cabeza de esta movilización, como lo hemos hecho siempre. Estas palabras dieron el pistoletazo de salida a meses de intenso trabajo en el seno de la Federación de Industria de Comisiones Obreras para garantizar que la huelga fuera un éxito. Para empezar, el 30 de junio se convocaron movilizaciones en todas las capitales de provincia. Las manifestaciones fueron multitudinarias. La calle rechazó la reforma y el plan de ajuste. Sin duda, fueron un aperitivo de lo que sería la huelga de septiembre. Sí, el día 29 de septiembre vamos a la huelga todos. Yo voy por todos los recortes que ha habido. No me gusta la reforma laboral. Hay que ir todos a defender nuestros derechos. En concreto en enseñanza, se pierden 1.400 puestos de trabajo. No lo consideramos coherente. Por el recorte salarial que va a haber. El trabajo fue en aumento a medida que se acercó septiembre. Y una huelga sobre todo hay que trabajarla. Y para eso son fundamentales acciones como la que hoy habéis decidido aquí, la Federación de Industria del País Valenciano. Pero fue la multitudinaria asamblea del Palacio de Vistalegre de Madrid del día 9 la que marcó un antes y un después en el trabajo previo a la huelga. De todas las reformas que ha habido, esta yo creo que es la más salvaje y la que más nos va a repercutir para el futuro, sobre toda la gente joven. Miles de delegados y delegadas sacaron pecho y demostraron que el paro sería un éxito. En la recta final, las asambleas se multiplicaron. Creo que hacen bien hacer una huelga, a ver si apretando un poco por abajo, por arriba también se dan cuenta de que hay que escuchar un poco más. No hubo empresa del metal, la minería o la energía eléctrica a la que no llegaran los motivos por los que el 29 de septiembre había que parar el país. Nadie que dude de acudir a la huelga general. Muy importante que se visualice la gente en la calle. A diario hay movilizaciones. Y por fin llegó la huelga. Era el momento de darlo todo y de quemar los últimos cartuchos. El esfuerzo mereció la pena. Millones de trabajadores y trabajadoras secundaron el paro. La guerra de cifras no pudo silenciar que la huelga en la industria tuvo un tremendo impacto. El 94% de sus trabajadores y trabajadoras participó en ella. ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no cuentes con nosotros! Acabó el año, y qué mejor manera de responder a los recortes que saliendo a la calle. El 15 de diciembre, los ciudadanos de toda Europa dijeron basta. Exigieron un cambio de rumbo. En Madrid, el secretario general de la Federación de Industria se reunió esa misma tarde con Miguel Sebastián. Le recordó que sin industria, este país no tiene futuro. El rechazo a la reforma laboral continuó a lo largo de todo el año. La Federación de Industria de Comisiones Obreras se mantuvo fiel a su objetivo de modificar una norma que meses después de entrar en vigor no había conseguido ninguna de las metas que se propuso. A mediados de marzo arrancó la campaña de recogida de firmas por una iniciativa legislativa popular destinada a revertir en el Parlamento la reforma laboral. 3 meses después, y tras una intensiva recogida de firmas, la voz de los trabajadores llegó al Congreso, en una furgoneta cargada con más de 1 millón de apoyos. ¡Esta reforma la vamos a cambiar! ¡Y ni un paso atrás! ¡Esta reforma! El año siguió su curso sin que la situación económica experimentara mejora alguna. El número de parados se disparó. Al recorte de empleo y a los sucesivos cierres de empresas se unió una preocupación más. Como consecuencia de la reforma laboral de Zapatero, se generalizó entre las empresas del metal el descuelgue salarial. Con cerca de 5 millones de parados, llegó el 1 de mayo. Valencia, lugar elegido por comisiones obreras para celebrar ese año el acto central del Día del Trabajo, fue por unas horas ciudad de reivindicación y de exigencia. Los ánimos estaban cada vez más caldeados.
Por eso, 2 semanas después estalló el movimiento de los indignados del 15M, que en apenas unos días movilizó a decenas de miles de personas, la mayoría jóvenes. Expresaron en las calles su rechazo a la ausencia de expectativas de futuro, cuestionaron las formas de hacer política y denunciaron la penosa situación en la que vivían cientos de miles de personas, tal y como la Federación de Industria de Comisiones Obreras venía haciéndolo desde hace tiempo. Carteles que a mí me encantan, leí una frase por ahí que ponía que podré contarle a mis hijos que fracasamos, pero no tendré cara para decirle que no lo intentamos. El 22 de mayo se celebraron elecciones autonómicas y municipales. Pese al batacazo electoral, el Gobierno se empeñó en ignorar el malestar de los ciudadanos y a primeros de junio reformó la negociación colectiva a espaldas de las organizaciones sindicales. Se dio más poder al empresario y se hizo prevalecer el convenio de empresa sobre el sectorial. Industria de Comisiones Obreras respondió a esta agresión unos días más tarde. Junto a MCA-UGT y a Confemetal, decidió dar un impulso al Convenio General del Metal. Y el Convenio General permitirá agrupar con unas condiciones mínimas y comunes el sector y nos hará menos vulnerables ante los ataques de recorte de derechos que en estos momentos estamos teniendo. Paralelamente, una delegación de sindicatos europeos del metal, con Industria de Comisiones Obreras a la cabeza, se reunió con el ministro de Industria. En la recta final de sus 6 meses al frente de la Unión Europea, la Federación Europea de Metalúrgicos trasladó a la presidencia española sus propuestas sobre el tipo de industria que necesitaba el viejo continente. We need in Europe a strong industrial basis. El plato fuerte del verano llegó el 29 de julio, cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas el 20 de noviembre. Cuando el valioso papel de las organizaciones sindicales volvió a estar en entredicho, Industria de Comisiones Obreras se puso a la ofensiva y aclaró en un inteligente vídeo de 5 minutos las mentiras que se dicen sobre los sindicatos. Comisiones Obreras sacó músculo ante la adversidad y a finales de septiembre, en un multitudinario acto en Vistalegre, presentó sus alternativas frente a la crisis ante un más que probable cambio de gobierno. Yo creo que los sindicatos son más necesarios que nunca en estos momentos, vamos. La Federación de Industria de Comisiones Obreras entró en campaña el 14 de noviembre con sus 10 propuestas para la industria. Patronal y sindicatos hicieron frente común y enviaron su decálogo a todos y cada uno de los candidatos. Sabían que España no saldría de la crisis sin una política industrial activa, seria y coherente. Finalmente se cumplieron los peores augurios y el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta. El primer objetivo de esta federación fue exigir al nuevo gobierno que mantuviera el Ministerio de Industria, con todas sus facultades. Lo consiguió de inmediato, pero este sindicato enseguida se percató de que sería mucho más difícil hacer entender al nuevo ministro que debía apostar con firmeza por el único sector capaz de cimentar la recuperación económica. La carta de presentación que esgrimió Industria de Comisiones Obreras ante el nuevo inquilino de la Moncloa fueron los resultados que había obtenido en las elecciones sindicales. Acabó el año siendo el sindicato más votado, lo que le dio mayor representación y toda la legitimidad para negociar. El nuevo gobierno se despidió del año dejando claro cuál sería la marca de la casa. No se puede gastar lo que no se tiene. Comenzó 2012 de la misma manera que terminó el año anterior, con ajustes, ajustes y más ajustes. Rajoy no dejó títere con cabeza y metió la tijera a todo lo que se cruzó por su camino. Temiéndose lo peor, la Federación de Industria de Comisiones Obreras no perdió el tiempo. El 12 de enero, patronal y sindicatos del metal blindaron los convenios provinciales y definieron la estructura del sector. Hay mucho desconocimiento en torno a la negociación colectiva. Si no hay convenio sectorial, la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país no tendrían ningún tipo de cobertura y la mayoría de las empresas tendrían serias dificultades para poder ordenar sus condiciones de trabajo y su relación con los trabajadores y las trabajadoras. Pero los peores pronósticos no tardaron en llegar. En febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde a una reforma laboral que no respetó ninguno de los acuerdos alcanzados días antes
por los agentes sociales. Un texto impuesto por los mercados y escrito con la pluma de la COE, que lo único que pretendía era reducir los costes empresariales y dejar a los trabajadores y trabajadoras en una situación más vulnerable. De inmediato fue respondido en la calle con una movilización creciente y sostenida en el tiempo. Todos los derechos adquiridos durante muchísimos años, que nos ha costado muchísimo esfuerzo. Los efectos de la reforma laboral más lesiva de la democracia no se hicieron esperar. Muy pronto, a la Federación de Industria de Comisiones Obreras llegaron casos de empresas que se aprovechaban de las bondades que le ofrecía la nueva norma. El chorreo de casos fue incesante. La sucesión de abusos reveló que la reforma laboral de Rajoy no era buena, justa ni necesaria. Muy al contrario, era ineficaz para la economía, injusta con los trabajadores y trabajadoras e inútil para el empleo. No suena nada bien, así no suena. La situación no está bien dicha, no está bien hecha. Que una reforma por norma nos quite los derechos. Luchemos todos como bestias, ni reforma ni hostias, a conservar intacta nuestra pura dignidad. La movilización, el armamento radiactivo de la población, así no suena. Pasaron las semanas y el malestar fue en aumento. Cuando todavía no se habían cumplido 100 días desde que el gobierno de Mariano Rajoy tomó las riendas del país, se celebró la 8ª huelga general de la democracia. ¿Preparados para la huelga? Sí, bueno, ya hemos concluido todo el proceso de asambleas. Esta mañana hemos hecho la última en Airbus, en Getafe, y ahora ya todo. Lo que tenemos que hacer es desarrollar el trabajo informativo en los piquetes, ir a los polígonos a partir de esta noche, intentar respaldar a toda la pequeña empresa, a todos los trabajadores y trabajadoras que quieran parar y que de alguna forma necesitan el respaldo de los piquetes informativos para poder enfrentarse al chantaje que le están haciendo sus empresarios, amenazándoles con represalias si paran en esta jornada. Sin duda, el paro del 29 de marzo triunfó en la industria. El paro está absolutamente garantizado. Todos se han unido a la huelga, únicamente han entrado a trabajar servicios mínimos y sí, está siendo un éxito, sí. Llegó abril y el gobierno continuó haciendo oídos sordos a lo que reclamaba la calle. Como si la indignación no tuviera nada que ver con sus medidas, Rajoy siguió en sus 13. Pero son los presupuestos de 2012 los que desataron una de las grandes movilizaciones del año. La que llevó a los trabajadores y trabajadoras del carbón a luchar por su futuro. Queremos las ayudas mineras, que nos las suban. Sin ellas perdemos el puesto de trabajo y las cuencas mineras van a ser el fin. Pedimos trabajo, es lo único que pedimos. La Federación de Industria de Comisiones Obreras recordó al Ejecutivo que ese no era el camino, que el estrangulamiento económico del sector provocaría el cierre de las explotaciones mineras y llevaría a la ruina a quienes viven del carbón. En un momento en el que el Gobierno está tomando la decisión de inyectar 20.000 millones a Bankia y está incluso, parece ser, convencido de que hay que inyectar 60.000 millones a los bancos de este país, es indiscutible que el no llegar a un acuerdo en el sector de la minería del carbón no obedece a criterios presupuestarios. Este Gobierno, además de engañar, está incumpliendo un acuerdo, porque tenemos que decirlo con claridad. No se trata de nuevas reivindicaciones, no se trata de mejorar lo que ya tenemos, se trata única y exclusivamente de que se cumpla lo que tenemos firmado, que hemos arrancado con mucho esfuerzo. A finales de mayo, 4 días de huelga general en el sector del carbón dieron el pistoletazo de salida a un paro indefinido. Durante 20 días, unos 200 mineros y mineras recorrieron a pie los kilómetros que separaban las cuencas del Ministerio de Industria.
A cada paso que dieron, se convirtieron en un símbolo de la lucha obrera contra Rajoy manos tijeras. El 11 de julio, la ciudad de Madrid les recibió como auténticos héroes. Mientras esto sucedía, se creó Industriol, la Federación Europea de Trabajadores de la Industria, que nació para convertirse en la organización sindical sectorial más potente del viejo continente y defender los derechos e intereses de más de 7 millones de personas. Pasado el verano, la Federación de Industria de Comisiones Obreras dio un nuevo impulso a su campaña en defensa de la industria. Hizo llegar al Ministerio su plan de actuación y distribuyó sus propuestas entre todas las organizaciones e instituciones que tenían algo que decir sobre el sector. Urgía, como nunca, construir una industria capaz de convertirse en el motor de la recuperación económica. Nos volcamos en una campaña intensiva a favor de la industria. Es la clave para la salida equilibrada de la crisis. Yo industria. Yo industria. Yo apuesto por la industria. Yo industria. Acompañó este plan con la puesta en marcha de una plataforma por el crecimiento y el desarrollo de la industria, que presentó en sociedad a mediados de septiembre, justo en el mismo momento en el que la ciudadanía gritó ¡basta ya! Ningún gobierno se preocupa de la industria, ya está bien. La industria es el motor económico de cualquier país. Ahí está Alemania y ahí está Francia. A finales de septiembre el gobierno volvió al ataque, esta vez en forma de unos raquíticos presupuestos generales del Estado. El considerable recorte del gasto de la cartera que dirige José Manuel Soria volvió a demostrar que para el Ejecutivo no era prioritario cambiar el modelo productivo y que había renunciado a la inversión y a la creación de empleo. La defensa de la industria, porque solo por esta vía podremos salir de esta crisis con perspectivas de tener empleo de calidad. Ese fue el motivo que llevó a la Federación de Industria de Comisiones Obreras a convocar en todo el país una jornada de lucha en defensa del sector el 8 de octubre, que formó parte de la Semana de Acción que se preparó en toda Europa. La movilización en el sector industrial abrió el camino a otra de más envergadura, la huelga general del 14 de noviembre, que se convirtió en una excelente ocasión para exigir a quienes nos gobiernan una industria fuerte, sólida y competitiva. Durante la última huelga general, los trabajadores y trabajadoras del sector industrial se volvieron a convertir en el ejemplo a seguir. La industria española dio la talla y exigió un cambio de rumbo. Estamos cuantificando la participación en la huelga en estos momentos, cuando ya debería de haber entrado los turnos de mañana, en un 98% de participación, y eso significa que la gente ha entendido el mensaje de los sindicatos de clase y de las 150 organizaciones que componen la cumbre social, de la necesidad de luchar por nuestra dignidad, por los servicios públicos, pero también por una inversión en industria, en políticas industriales que cambien el modelo de crecimiento y el modelo productivo de este país. La Federación de Industria de Comisiones Obreras está en lucha. Seguirá dando guerra hasta que el sector no se convierta en el pilar de la economía. Continuará batallando mientras haya un derecho laboral amenazado, un trabajador despedido o una empresa condenada a echar el cierre. Quieren acabar con todo. Creo que había que complementarlo, pero no lo van a conseguir, porque para eso están las comisiones obreras.